Así tengo menos ventanas abiertas. Bien. Bueno, arrancamos. Esto, Natalia, consulta, ¿vos lo estás grabando como para Sí, después poder volver a verlo? Genial. sí. No sé, al final no tuve tiempo de entrar a ver si se subió, se cargó el primero que di de análisis adimensional. Pues lo estaba subiendo y estaba con internet muy lenta y no chequeé si se subió, pero bueno, eh, tengo que subir ese, el anterior, que son todos adimensionales y conjunto con este también, eh, pero lo grabo por otro lado, donde graba toda la pantalla, así que este, después lo subo en YouTube, pero bueno, no se me está pasando eso. Igual, este, espero, espero cerrarlo y poder subirlo. Pero bueno, lo tengo que editar y todo eso para sacarle toda esta primera parte y empezar directamente con el ejercicio. Así que bueno, empezamos. Nosotros veníamos de haber hecho o de haber estudiado un poquito lo que era análisis dimensional y una aplicación práctica que es la semejanza dinámica o similitud dinámica, que lo van a encontrar, que es justamente para poder hacer ensayos sin tener que hacer, digamos, un ensayo a escala real, aunque en muchos de los casos, según la obra o lo que se quiera hacer, se toma escala 1 a 1 y se toman los fluidos que estén interviniendo eh, directamente sin estar haciendo todo esto que vamos a hacer nosotros ahora en un ejercicio. Así que todo depende, siempre depende del tiempo y de la plata. O sea, es una constante universal. Eh, si somos McLaren, yo creo que ese 2-1 del auto de Fórmula 1 ya lo están haciendo escala 1 a 1. Así que cuando hay plata y tiempo es relativo porque bueno, eso ya depende también de, del, del tiempo que uno necesite ahorrarse a nivel cálculo, pero bueno, ya se utilizan todos programas computacionales que van fuera un poco de todo esto que estamos viendo, pero esto nos ayuda, como siempre digo, a usar la cabeza, que es la única que no se puede cambiar. Se podrá cambiar la manera de calcular y todo eso, pero la cabeza no se cambia. Así que vamos a ponerla un poquito en práctica haciendo este tipo de ejercicios. Bueno, el ejemplo dice así, dice la resistencia R al avance y el comportamiento de un cuerpo flotante depende de las siguientes variables: la densidad del fluido ρ, una longitud característica L, la velocidad v, la gravedad g, la viscosidad mu. Dice el A, deducir los parámetros adimensionales pi que intervienen en el fenómeno y la ley adimensional de dicho fenómeno. Esto ya lo vimos 2 clases atrás. Vamos a hacer esto de manera, no sé si rápida pero sin detenerme mucho, digamos, en lo que es la resolución en sí, y sirve también de paso de repaso. Pero bueno, la idea es vincular este ejercicio con lo que nos piden luego. También quería aclarar acá cuando dice la ley adimensional, nosotros, o sea, lo pueden encontrar así, como también lo pueden encontrar como cuál es la función desconocida o la función vinculante de los parámetros. O sea, hay varias maneras de presentar lo que nosotros llamamos pi1 en función desconocida de pi2, pi3, pi4. Eso también se le llama ley adimensional. Digo porque a veces este título es como que da un poco de miedo, pero básicamente es encontrar la relación entre los números o esa función
que muchas veces no la sabemos, por eso hacemos los ensayos, y otras veces sí, y lo cotejamos de los números pi. Después dice, se quiere hacer un ensayo con un modelo a escala 1/4 de un prototipo que se prevé que pesará 1000 kilos y navegará en agua dulce a 20 grados centígrados con una velocidad de 20 kilómetros por hora. O sea, de este cuerpo flotante pasamos a tener, si bien acá no lo dice, pero una embarcación, un bote. O sea, el prototipo que yo vaya a hacer acá, el prototipo es digamos, lo real. El modelo que yo vaya a hacer, que va a ser 4 veces más chico que el prototipo, va a tener que cumplir obviamente lo que es la semejanza geométrica. Así que de movida, si tengo, qué sé yo, un yatecito, voy a tener un yatecito de 4 veces más chico. Y si tengo, qué sé yo, una draga o una balsa, va a tener la misma forma. Siempre se va a respetar lo que es la semejanza geométrica. Y bueno, nos pide cómo podrá realizarse el ensayo, qué fluido se empleará y cuál debe ser el peso del modelo. Bueno, todos estos son los puntos que después vamos a ver que en función de lo que vamos a obtener en este punto, en el primer punto, que es obtener esos números adimensionales, cómo los puedo relacionar o cuáles son los que voy a tener que igualar para que se cumpla no solo la semejanza geométrica, sino también la semejanza dinámica. ¿Cuáles de ellos van a ser, digamos, los números importantes que voy a tener que igualar en el caso en el que yo necesite hacer el ensayo? Y después, bueno, dice si la resistencia medida en el modelo es, o sea, esto significa que, este punto significa que yo ya realicé mi modelo, lo puse a ensayar, obtuve esta resistencia, esta potencia, que es la que está instalada, y me piden ahora del prototipo, es decir, del barco que voy a hacer, que voy a fabricar ya por haber hecho mis ensayos, qué resistencia y qué rendimiento va a tener. O sea, primero hago los cálculos adimensionales, luego cómo voy a hacer mi modelo para hacer el ensayo, y después cómo va a ser el prototipo en función de los datos que yo obtuve de haber hecho el ensayo con mi modelo. O sea, básicamente serían esos tres los puntos principales de este ejercicio que vamos a ver. Bueno, empezamos con la primera parte, que es muy conocida por ustedes, por lo menos los que han podido prestarle un poco de atención a alguna de las charlas que estuvimos haciendo. Bueno, estoy haciendo un poco de... Espérate, ¿cómo paso acá? ¿Qué pasa? Ahí está. Acá empezamos, bueno, lo mismo que veníamos viendo, que les comentaba. Esto, lo que hice fue cortar y pegar del PowerPoint como para hacerlo lo más rápido posible y que esté bien. Y entonces, por ende, van a ver un poco redundante esto de primero qué vamos a hacer, etcétera. Pero bueno, está bueno, sirve como repaso. Y de paso se nos va quedando, de repetir, por lo menos se nos va quedando la idea. Entonces, bueno, planteamos la función desconocida en función de los parámetros que me están diciendo que son relevantes en esta situación del cuerpo flotante. Por lo tanto, tenemos acá la resistencia, que no deja de ser una fuerza, la resistencia al avance, que está en función de
la gravedad, esa longitud característica que después se verá que puede llegar a ser, el ρ, es decir, la densidad, la viscosidad y la velocidad. En este momento lo que yo voy a hacer es buscar los grupos pi, así que no me interesa mucho si es la densidad del agua o de lo que fuese, porque lo único que me interesa es conocer las unidades de estos parámetros. Entonces, bueno, planteamos acá cuáles son las dimensiones básicas que vamos a utilizar para resolver esto. Bueno, seguimos con MLT, es como que es mi favorito. Lo veo muy sencillo, entonces bueno, no cambia nada. En vez de poner la fuerza, pongo la masa. Capaz que con la fuerza estaba más rápido, pero bueno, sigamos con esto que era lo que tenía a mano. Entonces, bueno, ¿cuáles son las dimensiones de estas variables? Para ponerlo en la matriz, acuérdense que se hacía una matriz para hallar el rango de esa matriz y con eso saber varias cositas que me daba el rango de datos, que era cuántos grupos adimensionales, parte de la ecuación de cuántos grupos adimensionales me va a dar. O sea, no es que el número del rango es el número de grupos que me va a dar, sino lo tengo que restar a las variables que tengo independientes y ahí voy a obtener el número de grupos pi que voy a hacer, y también me va a decir las variables repetitivas que tengo que tener para confeccionar, digamos, los grupos. El número, digamos, el número pi que voy a armar. Bueno, entonces, esto rapidito, sabemos las dimensiones acá básicas de la velocidad, ρ, L, la gravedad, la fuerza. Se las dejé para, siempre está bueno tenerlo, que es el mu, de donde saco las dimensiones básicas del mu, que es la viscosidad dinámica. Y lo expreso en forma de matriz de este lado y tomo una de 3×3, cualquiera de ellas, en la que tengo que ver que el resultado me dé distinto de 0. Tomé B, ρ y L, lo resolví, hice el determinante, me da -1, distinto de 0, ok, buenísimo. Entonces el rango de la matriz es 3. Entonces paso a resolver esta pequeña ecuación, que era la que me decía cuántos grupos adimensionales iba a ser. Si tenía 6 variables del problema, menos 3, que es el rango, igual a 3 grupos adimensionales que voy a tener en juego. Entonces, bueno, empezamos a pensar en cuáles eran las variables repetitivas, o sea, las condiciones para que sean variables repetitivas y poder formar los grupos. Y bueno, tenía las condiciones de que entre sí no podían formar una dimensional. Entre los 3 tenían que poner en juego las dimensiones básicas, o sea, no puedo poner L, L y L, al margen de que dos forman adimensional, no está representándose ni el tiempo ni la masa. Y bueno, creo que ningún otro requisito más. Así que bueno, elegimos algo que es muy común, que es la velocidad, el ρ y el L para lo que es las variables repetitivas para la conformación de los grupos. Bien, entonces, como habíamos visto, se les asignaba a cada variable repetitiva un exponente incógnita para poder resolver después con las ecuaciones planteadas. Entonces teníamos para pi1, pi2 y pi3 estas variables repetitivas
y la variable que dejaba, que no se repetía, podía elegir yo el exponente. En este caso mantengo el 1, aunque acá podría poner -1 porque puedo llegar a suponer que este pi va a ser el Reynolds, así que ya lo podría dejar así, pero ni lo vamos a ver porque voy a pasar a resolver lo que es el de la resistencia y después, bueno, esto ya los planteamos directamente. Entonces, bueno, ahora lo que escribimos acá es las dimensiones básicas de estas variables repetitivas y de la variable que tenemos acá para adimensionalizar. O sea, yo quiero adimensionalizar esta R, después voy a querer adimensionalizar la G y después la mu. Entonces, bueno, recuerden que esto se resolvía, ya yo lo dejé resuelto, así tampoco nos quedamos mucho tiempo en esto, pero bueno, era encontrar la masa en cada uno de los exponentes. En este caso, solamente el exponente y tenía la masa y la variable, la resistencia, digamos. Después L había en la velocidad, en todas está, en ρ, en L propiamente dicho, y en la resistencia. Y el tiempo está solamente en lo que es la velocidad y la resistencia. Así que bueno, resolvíamos estas tres ecuaciones con las tres incógnitas que teníamos. Acá ya está resuelto y estos valores son los que voy a poner como exponente a ya directamente mis variables repetitivas. Y bueno, y lo expreso ya como a uno le gusta ver las cosas, no tanto a la -2 ni nada de eso, sino R sobre ρ L cuadrado B cuadrado. Entonces, la resistencia al avance adimensionalizada va a tener esta forma. Acuérdense que nosotros después, a ver si pasó, podemos operar con los grupos. Acá ya directamente les puse digamos el resultado de cómo me quedarían los otros pi haciendo el procedimiento que vimos anteriormente y que creo que ya es medio redundante volverlo a poner. Eso, simplemente ir a las otras filminas que se las prometo que las voy a subir. Ahí tuve un problema que bueno, no guardé cuando los completé y los tengo que volver a pasar y bueno, lo que me está faltando es tiempo, pero bueno, ya lo subo. Bueno, volviendo a esto, acuérdense que nosotros podíamos operar entre sí con los grupos pi o, no sé, elevarlo al cuadrado, a la raíz quinta, multiplicarlo, dividirlo. Lo que sí habíamos visto que siempre que yo haga algún tipo de operación, esas no, pero por ahí me confundo y hago, no sé, una división de algo y no lo dejo multiplicando arriba, entonces siempre que haga algún tipo de operación, no esta de hacer el recíproco, pero sí otro tipo de operación, siempre hay que chequear que me siga quedando una dimensional, porque si no, ahí ya hay algo que no estoy haciendo bien. Entonces, lo bueno de estos ejercicios o de hacer esto es que siempre que tenga una duda de que esté bien resuelto es chequear que las unidades me cancelan y no tengo ninguna unidad en la dimensional. Entonces puedo decir que lo hice bien. Bueno, entonces lo que hacemos acá es, de nuevo les presento acá lo que es la fuerza de avance en función de sus parámetros, en esta función desconocida,
Y paso a lo que es lo que decía ahí en el ejercicio como ley adimensional, por el hecho de que estos ya son adimensionales y esta función implica el cumplimiento de algún tipo de ley, que para este caso sigo sin conocerla. Este sería el resultado final. Esto también está bien expresado como resultado final, digo, a la hora de pedirlo como examen o lo que sea, presentado así está bien. Y bueno, me queda lo que es esta fuerza o resistencia, mejor dicho, no fuerza, sino la resistencia al avance adimensionalizada en función de esto se vio como el número de Freud y bueno, el famoso Reynolds. Pero acá ven que los invertí, o sea, hice el recíproco de cada uno y ahí sí los puedo llamar así. Bueno, hasta acá creo que ya como súper repaso está bien, pero ahora yo lo que voy a hacer es, resolviendo esto, lo podemos volver a leer, que decía que se quiere hacer un ensayo con un modelo a escala 1:4 de un prototipo que se prevé que pesará 1000 kilos y navegará en el agua dulce a 20 grados centígrados con una velocidad de 20 km por hora, cómo podrá realizarse el ensayo y qué fluido se empleará y cuál debe ser el peso. Bueno, entonces lo que hicimos acá es separar, bueno, qué tengo del modelo, qué datos tengo del modelo y qué datos tengo del prototipo. Bueno, este es un dato, en realidad no es del modelo, sino que es de la relación entre ambos. Y después lo que tengo son los datos. Estoy viendo que, bueno, a ver, me parece que, bueno, después ahora cuando lo resuelva me fijo bien si lo pasé bien, porque acá dice, está bien, claro, 10.000 newton es 1000 kilos. Ya me estaba mareando yo. Entonces, bueno, recuerden de que la ecuación, vamos a ir a de acá arriba, la ecuación esta que rige, digamos, o la ley adimensional que rige a la resistencia de avance, está en función del número de Freud y de Reynolds. Por lo tanto, cuando yo haga esto, quiera resolver esto, evidentemente, y casi como una obviedad, es que voy a igualar, para tener una semejanza dinámica, voy a igualar esos dos números adimensionales. O sea, no voy a estar igualando el match, dado que los números adimensionales que me resultaron de haber hecho el análisis adimensional como prioritario fueran el Freud y el Reynolds. O sea, ya de movida acá, si estoy haciendo este tipo de ejercicio, vengo haciendo el análisis dimensional y me dice que haga un ensayo para este tipo, para un barco que quiere navegar a tal nudo o a tal velocidad, ya me voy dando cuenta de que esos son los números que voy a igualar, digo, el modelo con el prototipo. O sea que, bueno, eso es también para pensarlo. O sea, no se iguala a cualquiera. Ya sabíamos que no íbamos a igualar cualquiera, pero bueno, ya el hecho de haberlo resuelto de esa manera me está diciendo cuáles son los que tengo que igualar. Lo que habíamos visto con Horacio, la clase de teoría, fue que no se puede tener una semejanza absoluta en el hecho de que, o sea, no se puede tener si pasa que no me dé, digamos, la misma escala en ambos números.
si hay un ejercicio en el que el número de Froud y de Reynolds, o el de Match y de Froud, depende cuáles son los adimensionales principales, se pueda llegar a hacer, bueno, bienvenido, y la semejanza sí podrá ser absoluta, pero es muy difícil que eso pase. Por lo general se va a tener que cambiar algún parámetro de variables independientes, como, no sé, la presión, la densidad, la viscosidad, por algo que cumpla tanto con Froud como con Reynolds. Acá, bueno, vamos a ver eso y vamos a hacer, bueno, arrancamos con lo que es la igualdad de Froud para el modelo y el prototipo. Acá expresamos esa ecuación de Froud para el modelo y la igualamos, la expresión de Froud para el prototipo. Y si tenemos la gravedad del modelo y la del prototipo son iguales, porque lo estamos haciendo acá en la Tierra, lo simplificamos y nos queda que la velocidad del modelo respecto del prototipo es igual a ¿qué? A la relación esta, lambda, a la raíz cuadrada, digamos, vamos a hablarlo un poco más en castellano, la raíz cuadrada de lambda. Bueno, acá numéricamente está resuelto, obviamente nos da un medio. Ahora tomamos el número de Reynolds del modelo y lo igualamos con el prototipo. Y acá lo que hice es expresarlo en la viscosidad cinemática, que es mu sobre ρ, así que el ρ que está acá queda dentro de esta viscosidad cinemática, y que es lo que de última voy a tener, digamos, en los ábacos o en alguna planilla. También voy a tener la viscosidad dinámica, pero bueno, lo hicimos con la cinemática para notar, digamos, esto que vamos a ver ahora, que es que, bueno, de espejo. Acá, bueno, se nota que ya de movida no voy a tener lo que es el lambda, van a ser iguales, así que voy a tener que modificar en este caso tomo la viscosidad, y voy a tener que la viscosidad del modelo va a ser igual a la viscosidad del prototipo por esta relación, o sea, es despejar esto, la viscosidad del modelo de espejo, y me queda la viscosidad del prototipo por la relación de velocidades entre el modelo y el prototipo, y la escala del modelo respecto al prototipo. Entonces voy a esta, porque si bien ustedes ven acá arriba que la velocidad del modelo del prototipo es la escala, la raíz cuadrada de la escala, la reemplazo también acá el lambda, y me queda acá estoy viendo que me está faltando, bueno, esto es así, copiar, esto es así, a ver, ahora sí, la viscosidad, si no me está quedando mal, del modelo es 1/8 la viscosidad del prototipo. Bueno, me fijo la velocidad del modelo, acá ya directamente puedo utilizar esta igualdad y poner que la velocidad del modelo es igual a la viscosidad
del prototipo sobre 2. O sea que la velocidad del modelo va a ser igual a 10. O sea, yo tenía que la velocidad del prototipo navegaba a 20 kilómetros por hora. La velocidad del modelo va a navegar a 10 kilómetros por hora. A ver que acá hay un chat. Bueno, no hay problema. Perdón, ahí está. Desconéctese nomás. Saludos. Lo que pasa es que se me abre acá. Perdón. Ahí está, buen fin de. Bueno, buenísimo. Volviendo, perdón. Pensé que era una pregunta sobre esto que veníamos. Bueno, si quieren hacer preguntas, abren el micrófono, no pasa nada. Volviendo a esto, la velocidad del modelo, entonces es la velocidad del prototipo sobre 2, me queda 10 km por hora, o sea 2,78 metros por segundo. Lo puse así porque después lo vamos a utilizar en metros por segundo. Y bueno, y acá, ¿qué viscosidad? O sea, la viscosidad del modelo. Bueno, le pongo los valores. Esta es la viscosidad del prototipo, que era agua. Lo sacábamos de tabla. Hay que buscar la tabla. Yo igual abajo se las muestro. No me voy a ir ahora a la filmina donde está la tabla, pero bueno, si ven esto se ve acá. Que esta es la viscosidad cinemática del agua a esa temperatura. Pero yo del modelo voy a necesitar un material que tenga esta viscosidad, o sea, mucho más chica. Entonces dice, bueno, mirando el abaco de viscosidades cinemáticas en función de la temperatura, corresponde a mercurio a 25 grados centígrados. Entonces, imagínense hacer un botecito de escala 4 veces más chico al que quiero hacer y meterlo en mercurio a 25 grados centígrados. Es como medio raro, ¿no? O sea, este ensayo me parece que no tiene manera, ¿no? Esto es para cumplir ¿qué? ¿Qué voy a cumplir acá? La semejanza de Reynolds y la de Freud a la vez. Pero tengo para hacer mercurio. Bueno, acá hago un comentario en donde yo no lo hago, el libro lo hace obviamente, o sea, que justamente, bueno, pero estoy de acuerdo que hacer ensayos de mercurio, primero que es nocivo. Los vapores de mercurio son cancerígenos, de hecho se prohibió la amalgama que se hacía cuando uno iba al dentista antes, se hacía una amalgama que se utilizaba mercurio y el mercurio en sí no pasa nada, pero los vapores de mercurio son los que son cancerígenos y bueno, se prohibió un poco por eso también. Y después, bueno, o sea, no sé, el dinero que insumiría comprar cuánto mercurio para hacer un túnel hidráulico para que ese botecito flote sobre mercurio. Bueno, es medio como que no. Acá, como decía Horacio en la clase pasada, voy a tener que privilegiar o inclinarme por uno de estos dos números, por lo tanto la semejanza absoluta, como dice acá, como está presentado, no se va a poder dar. Sí, va a haber una semejanza dinámica porque yo voy a poder respetar uno de ellos. El tema es, bueno, ¿cuál es el que voy a utilizar? Por lo general, digamos, la experiencia, etcétera, lo que se hace es respetar el Freud en lo que es este tipo de ensayos de embarcaciones o no solo embarcaciones, sino también en los vertederos, en lo que es obra civil, que se utiliza mucho, bueno, en la parte de las represas, se respeta el Freud y se aproxima el Reynolds
no sé, extrapolando, eso, bueno, después se ve igual. Yo creo que esto estoy hablando de antes, ¿no? O sea, hoy en día hay cálculos, programas de cálculo y de simulación, que bueno, que llevan a acercarse más a la realidad lo que es esto. Pero o se hace sobre algo que ya está probado, o sea, esto implica un cambio digamos, una experimentación o un ensayo sobre algo, pensando, ¿no? Estoy pensando en voz alta de embarcaciones, es cambio de diseño, de imagen inclusive en lo que es botes y qué sé yo qué, y se prueba esto. Bueno, a ver si el diseño que yo hice para mi barco, mi bote, tiene, digamos, una buena, qué sé yo, sustentación, bueno, no quiero decir sustentación, pero bueno, tiene las dimensiones o la forma que tiene, además, qué sé yo, me rinden lo que es la velocidad, o me entrega buena potencia a la hora de, no sé, de determinada resistencia al avance, va a tener esta potencia, o sea. Pero bueno, les vuelvo a repetir, estas cuestiones ya a esta altura de los años creo que ya hasta inclusive se hace con simulación dinámica en los astilleros más chicos. Y quiero suponer, no sé. Y si no, bueno, irán a lo que ya resulta, digamos. O sea, le cambian un poco la parte de arriba y y la parte que va sumergida la dejan con todas las mismas dimensiones. Bueno, basta de cháchara. Sigamos. ¿Qué es esto? A ver, dice, vamos a... también me pedía el peso, porque ahí lo que hice era resolver la inquietud que tenía de qué fluido se usaba y si era viable el ensayo. Bueno, pero además necesito saber cuál es el peso de mi modelo. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Bueno, acá de lo que realicé, digamos, como análisis adimensional, había adimensionalizado una fuerza que era la resistencia al avance. Bueno, tomo esos valores que me dio y hago una trampita y digo, bueno, esto que es una fuerza dimensionalizada, el peso también es una fuerza y utilizo los mismos parámetros que utilicé para dimensionalizar la fuerza en lo que es el peso. O sea, esta P es de peso. Entonces, acá puedo poner, que de hecho lo hice, pero bueno, se ve que no lo borré. Bueno, ya está. Puedo poner peso del prototipo igual sobre ρ, b cuadrado y L cuadrado igual a peso del modelo, ρ del modelo, velocidad al cuadrado del modelo, la longitud del modelo. Y despejo porque me está pidiendo justamente averiguar el peso del modelo. El peso de la embarcación la conozco, eran 10.000 newtons, o bueno, 1.000 kilos. Yo hice con kilos acá. ¿Y qué más hice? Bueno, despejé, pero ¿qué hice? Puse en función de, digamos, mi despeje lo agrupé de manera de utilizar lo que ya había despejado en la filmina anterior, que ojo, lo despejé acá, o sea, era al revés, decía que la velocidad del modelo sobre la del prototipo era
un medio de la escala. Acá, bueno, eso, el 1/2 lo pasé para el otro lado. Así que ya sé que puedo reemplazar acá donde dice velocidad, la relación de velocidades al cuadrado, directamente la pongo como LM sobre LP, que termina siendo lambda. O sea que tengo lambda acá, lambda acá, digo bien, y acá voy a tener ese paso, perdón, yo pensé que lo puse y me lo comí. Bueno, lambda acá, y acá voy a tener lambda al cuadrado, porque LM sobre LP al cuadrado va a ser lambda al cuadrado. Por ende, termino teniendo lambda al cubo por la relación de densidades por el peso del prototipo. Y acá reemplazo, bueno, ya sé que este me vino de una, ¿por qué? Porque la relación, el ρ, la densidad del modelo, que habíamos dicho que era de mercurio, sobre el ρ del prototipo, que es agua, también es lo que nosotros conocemos como la densidad relativa. Acuérdense que este S lo habíamos visto al principio de todo en uno de los primeros ejercicios. La densidad relativa era siempre que tengan la tabla, es cuando se habla de densidades relativas, es relativa al agua. Y ya mi prototipo está en agua, así que ya directamente puedo obtener ese valor. Y si no, bueno, se busca la densidad del mercurio. Ya sé que la densidad del agua es 1000 kilos por metro cúbico. Y acá directamente pongo, pero bueno, me pueden dar solamente este dato. Y pongo el dato de la densidad relativa del mercurio. Entonces, si yo, bueno, hago mi modelo utilizando mercurio, el peso del modelo de la embarcación va a ser 212 contra 1000 kilos que tenía el prototipo. Y después teníamos, ¿qué teníamos? La otra pregunta era, que yo tenía, supónganse que yo había hecho, bueno, había construido mi modelo, había hecho el túnel hidráulico, el canal hidráulico con mercurio, etcétera. Mido y me da que la resistencia al avance es de 500 newtons. Estoy dando como dato del problema, pero en teoría uno va y mide. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser? Si la resistencia medida en el modelo es de 500 newton, ¿cuánto va a ser la resistencia de avance del prototipo? Bueno, acá está, se resuelve sencillo porque otra vez es plantear, digamos, estoy planteando esto, pero al revés. Ahora estoy despejando de esta ecuación el prototipo. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, este era el peso, pero yo quería saber el peso del modelo y ahora yo lo que quiero saber es la resistencia del prototipo. O sea, son dos fuerzas. Tengo que tener cuidado en, digamos, el subíndice, que yo ahora voy a despejar la del prototipo. Por lo tanto, me va a quedar la resistencia del modelo, ahora al revés, el ρ del prototipo sobre el ρ del modelo, que bueno, es el recíproco.
y 1 sobre lambda al cubo, diferente acá que teníamos lambda. Nos queda entonces que la resistencia al avance va a ser, digamos, la de la embarcación directamente, ya la que va a estar andando por las aguas dulces, va a ser de 2300 newton. Y bueno, y me pedía el rendimiento. Entonces yo voy a utilizar lo que tengo como dato y como medida tomada, o sea, de las mediciones, y esta velocidad del... Esto está mal. Esto es del modelo. Lo que voy a utilizar justamente son... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto que está mal? Porque yo el dato que tengo de la potencia instalada es de la potencia instalada del modelo, no del prototipo. Bueno, yo sabía que esto iba a pasar. Así que lo que voy a tener acá, a ver si me deja, ahí está. M. Lo que voy a comparar es la potencia de mi modelo respecto de la potencia instalada del modelo, que es lo que yo puse en juego. Entonces, este rendimiento del modelo es recíproco, es digamos, homólogo, semejante al que voy a tener en el prototipo. Teniendo esto, puedo saber, bueno, cuánto va a rendir la embarcación sin tener que tener la embarcación propiamente dicha construida, ya teniendo el modelo construido. En teoría, si lo hiciera de esta manera, si no, bueno, tengo entendido que se sigue haciendo con agua, no, eso no va a cambiar, y bueno, la viscosidad, el Reynolds va a haber que obtenerlo mediante una extrapolación que nunca no es digamos lo más preciso, pero bueno, para que se vea más o menos cómo es un ejercicio de este estilo, acá ya está bastante completo y lindo. Así que, ¿qué hora es? 9:27. Tengo tiempito para hacer uno más. A ver. Bueno, acá les muestro las tablas. Le dejé. Busqué cualquier tabla y se lo dejé, ya que era de la UTN amiga, de un curso de 2010, dice, bueno. Acá ustedes ponen en Google y ya les aparece cualquier tabla. Tienen que ver, ¿no?, que las unidades sean las que estás utilizando, porque tampoco, viste, te vas a Centistock y no sabes qué es Centistock. Bueno, resulta que es lo mismo, pero te vas a unidades que las puedas manejar, y acá se toma a 20 grados temperatura del agua. Lo que sí no encontré, me costó mucho, estuve buscando el tema de que sea agua dulce. Pero bueno, acá va a haber un tema de densidades con el agua dulce. Y esta es la tabla que me da la viscosidad. O sea, yo no sé qué es mercurio, pero ¿cómo voy a entrar con esta tabla? Y bueno, me dijeron que la viscosidad es que tengo que tener es 1.10 por 10 a la menos 7 de mi modelo para yo poder hacer el ensayo. Y acá, bueno, me fijo, tic, 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 y el mercurio, de ahí es donde saco que es mercurio, es el que se aproxima muy bien para que sea mi fluido que va a ser el ensayo
dinámico, pero bueno, no sé, ahí estamos. Bueno, ahí está la densidad relativa, está expresado, bueno, por eso acá también da 1. Así que bueno, vamos a otro. ¿Dónde lo tengo el otro? Lo tendría que tener más. Bueno, estos son... Acá está. Esta hojita nomás, pero me pareció simpático este ejercicio. ¿Puedo hacer una Está planteado desde pregunta? otro punto de vista, como para ver un poco este tema, ¿no? Y dice, lo saqué del White. A ver qué tengo. Sí, ¿qué pasó? Hola, sí, tengo el audio desconectado. Perdón. Te quería hacer una consulta del ejercicio anterior, si puede ser. Sí. Ya me parecía raro que no los escuchara, me estaba poniendo nerviosa. Sí. ¿Podría ir a la femenina donde habla de la resistencia y el peso? Los cálculos que hicimos. Sí. Me perdí por un segundo por qué se reemplazó de repente la resistencia al avance por el peso para poder resolver el ejercicio. Porque yo acá, la resistencia al avance es una fuerza, ¿no? Sí. Y yo lo que voy a hacer es, lo que yo necesito son, digamos, una fuerza adimensionalizada. Entonces, ¿cómo obtengo una fuerza adimensionalizada? Bueno, tengo que recurrir a pi de Buckingham o hacerlo de alguna manera como para que me dé la fuerza dimensionalizada. Yo, al principio de todo, que hicimos pi de Buckingham, obtuvimos esta fuerza dimensionalizada de esta manera, o sea que es una fuerza sobre ρ, velocidad cuadrado. L cuadrado, si yo le doy a todo esto las unidades correspondientes, me va a dar que no tiene dimensión. Entonces, lo que yo digo acá es, hago esta trampita, que es, el peso también es una fuerza. Entonces, como el peso es una fuerza, puedo usar esto de acá abajo, bueno, no puedo marcar acá, esto de acá abajo, y en vez de poner resistencia pongo peso, y el peso va a estar adimensionalizado. ¿Por qué? Porque va a tener las unidades del peso acá arriba sobre ρ. Ρ cualquiera, ¿entendés? Ρ, velocidad y longitud al cuadrado estas. Y me va a dar que cuando reemplace sus unidades, un adimensional. Entonces, si acá me piden, no sé, fuerza de sustentación también, probablemente use no sé si fuerza de sustentación porque tiene el coeficiente de sustentación, pero otro tipo de fuerza me va a dar adimensionalizado. De hecho, la fuerza de sustentación también, porque este L al cuadrado es un área. O sea, digo bien, cualquier fuerza me va a dar esta configuración para ser adimensionalizada. Acuérdense que la de sustentación o la de arrastre era ese D, que era la fuerza de arrastre o el L de sustentación adimensionalizado, y se ponía ρ, velocidad al cuadrado, por el área, que el área era la que nosotros íbamos a ver, si era el área en planta, el área por la cual el fluido choca contra ese área, o sea, eso después, o el diámetro, si estaba en tuberías o era el área del diámetro que me daba, o sea, puede ser un diámetro esto, esta L, este L característico al cuadrado me termina dando un área. Pero bueno, lo que quiero decir acá es... Yo puedo poner cualquier fuerza que quiera y me va a quedar una dimensional, eso lo entendí. Y después puedo aplicar cualquiera dimensional y tiene que ser igual siempre el del prototipo al del modelo.
para plantear la semejanza. Para Como cualquier se le podía Yo poner ahí ahora, arriba. este lo planteo así para hallar el peso del modelo, pero no para hacer, para plantear como semejante, o sea, yo no voy a poner que el peso del modelo sea igual al peso del prototipo para hacer, mi semejanza dinámica. ¿Entendés? O sea, la semejanza dinámica va a estar dada por hacer una igualación en los números importantes, los que son característicos de mi problema. O sea, yo, si, qué sé yo, si, no se me ocurre nada, pero tendría que encontrar un problema en el que el peso sea mi número, el peso adimensionalizado sea mi número característico del problema para decir, bueno, voy a igualar el peso del modelo con el peso del prototipo y en base a eso voy a seguir haciendo todos mis cálculos y de ahí despejo, no sé, otras cosas. Pero cuando yo voy a hacer un análisis dimensional, además de que tiene que cumplirse su semejanza geométrica, me estoy yendo porque te quiero mostrar esto de acá. Al haber hecho el análisis dimensional, estoy viendo que los números importantes no son el peso adimensionalizado. A lo sumo será esa resistencia al avance adimensionalizada, pero es justamente la incógnita de mi problema. O sea que en realidad digamos, los números importantes o que me van a dar valores referenciales para poder hacer mi semejanza dinámica van a estar dados por las relaciones de estos números, que en definitiva son relaciones de fuerzas, por eso son semejanzas dinámicas, o sea, es el número de Freud y de Reynolds para este tipo de ejercicios. En otros va a ser el de Match con el de Reynolds, ponele, o depende, digamos, justamente lo que el problema en cuestión que tenga. Acá en un cuerpo flotante y va a estar dado así por esto, más que nada porque tiene superficie libre y bueno, se ve en vertederos y en los que es cálculo de embarcaciones eso. Después en lo que es no sé, tuberías, lo que va a predominar es el Reynolds solamente o algún otro. Acerca de la fuerza de rozamiento. También ahí la arriba le mandaba fuerza de rozamiento y igualaba los dos términos. Como cualquier fuerza la puedo poner ahí arriba. ¿Arriba de dónde? ¿Acá decís vos? Perdón, en esta no. En el que estuvimos viendo recién, donde estaba la resistencia. Sí. Quizás justo en el ejercicio no tendría sentido, ¿no? Pero a eso voy como que es raro que puedas poner cualquier fuerza ahí arriba y que se debería seguir cumpliendo, no sé. Es que yo no me estoy yendo del problema. O sea, no estoy. O sea, no me estoy yendo del problema. Esta resistencia al avance que la calculamos adimensionalizada en el ejercicio, la uso acá abajo cuando quiero calcular la resistencia del prototipo y la del modelo. Podés adimensionalizar la fuerza, el peso, podés adimensionalizarlo, de hecho está acá. Pero Natalia. Sí, pero no, vos fíjate que yo no igualé el match, por ejemplo, no sé para decirlo. ¿Entendés? Siempre me manejo con estos valores. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos primero? Horacio, ¿cómo andás? Sí, estoy conectado hace un rato ya. No, quería por ahí comentar un poco sobre esto que estaban hablando, que está muy bueno la pregunta y todo lo que vos estabas diciendo. Como decía Natalia, ¿puedes subir el slide 1, por favor?
para donde tenés la igualación de Freud y Ah, Reynolds. Acá vos igualás Freud y Reynolds, ¿verdad? En no, el en el otro. otro slide. Sí. Espérate que tengo que pasar, ahí está. Este. Acá. ¿No? Entonces, bueno, ella hizo el análisis de qué condiciones tendría que tener para poder igualar los dos números y vio que en realidad tendría que usar un fluido muy raro eh, para poder tener la semejanza de los dos números esos que tiene ahí. Vos, esto, digamos, que son el Freud, el Reynolds, el Match, estos números vos los usás para determinar las condiciones a las que tenés que hacer el ensayo, ¿sí? Entonces vos la velocidad del modelo, por ejemplo, la calculás usando estas semejanzas. Eso es a lo que se refería Natalia cuando decía que la semejanza un poco queda determinada por estos números. Vos fíjate que la, digamos, vos la fuerza de resistencia al avance no la usaste acá para determinar, por ejemplo, a qué velocidad tenés que hacer el ensayo. Ahora, ¿qué pasa? Pasá un slide para adelante, por favor. Vos acá hacés la igualación de las resistencias, olvídate del peso que tenés ahí, digamos, la pregunta que tenés abajo, ¿no? Tengo la resistencia medida en el modelo, entonces ¿cuál será el prototipo? O sea que ahora, una vez que vos ya definiste las condiciones a las cuales tenés que hacer el ensayo, o sea que ya pudiste hacer el ensayo, pudiste saber cuál era la velocidad que tenías que tener en el modelo y que en todo caso si podés pensar en poner un fluido para respetar el Reynolds o no, ya viste que no, digamos, entonces elegiste por el Freud. Y ya tenés el ensayo definido. Ahora vas a ir a buscar un dato. Entonces fíjate que yo, como quiero trabajar con la resistencia al avance, igualo estas dos cosas que tenés acá arriba, que es RP sobre todo ese producto, igual a RM sobre todo ese producto. Esa igualdad es cierta, porque vos en realidad lo que tendrías ahí sería una especie de coeficiente de arrastre, ¿sí? Igualado el del modelo al del prototipo. O sea, el coeficiente de arrastre del modelo es igual al coeficiente de arrastre del prototipo. Y eso lo haces con la fuerza de arrastre. Y de ahí podés usar para despejar, como haces ahí más abajo, la fuerza de arrastre en el prototipo a partir de la medición que haces en el ensayo de la fuerza de arrastre en el modelo. Esa es la lógica. Ahora vos preguntabas, ¿yo puedo poner cualquier fuerza ahí? Y en realidad sí. ¿Por qué? Porque esa igualdad de fuerza dimensionalizada del modelo con fuerza adimensionalizada del prototipo se tiene que cumplir para todas las fuerzas que sean relevantes, digamos, en el problema. Y vos fíjate que ahí no vas a tener problemas digamos, de incompatibilidad como tenías en el caso del Freud y el Reynolds, porque el Freud y el Reynolds son las semejanzas que vos tenías que usar para determinar las condiciones del ensayo. Ahora lo que estás haciendo es sacando datos. Entonces yo te podría decir, lo que pasa que acá hay una trampa que es la siguiente. ¿Podés, Natalia, subir arriba, por favor? Uno más, en el enunciado. Al enunciado. Acá. ¿No? Este es el enunciado. Se requiere hacer un ensayo, claro. Y te habla de la resistencia al avance, ¿no? ¿Cómo poder...? Se quiere un ensayo. No te pide la resistencia al avance. Acá abajo. En el C, en el punto C. En el C. Ok. Entonces falta uno más para arriba, a ver. Estaba el punto A y el punto B. Claro, el punto A es todo lo que... Está bien. Bueno, entonces el enunciado, esta ecuación, esta relación funcional que estás viendo ahí te hablaba en el enunciado original que la resistencia al avance dependía de todas esas variables, ¿verdad? Acá, mira, Claro, acá. Exacto.
Y acá no te mencionó el peso, ¿no es cierto? Ahora, si vos hubieras hecho el cálculo de una dimensional acá con la fuerza peso, te Claro, hubiera dado lo mismo, digamos, claro, que con lo que te dio con la fuerza R. O sea, si vos quisieras pensar en el modelo, y la verdad, pensándolo bien, yo tendría, o sea, vos pensás que voy a hacer los modelos, un modelo, ¿no? Entonces, estoy considerando estas variables, pero ahí no consideré el peso. En realidad considero la gravedad, pero no estoy considerando el peso del modelo. Ahí la gravedad va a estar actuando sobre el problema fluidodinámico, pero, sí, o sea, sobre el agua, en realidad. Pero no estás hablando acá del peso, pero en realidad el peso será una variable importante del problema. Yo te diría que sí. O sea que esa resistencia al avance probablemente, o sea, el peso no me va a dar lo mismo si el modelo pesa 10 kilos o 100. No va a ser la misma dinámica de movimiento. Por lo tanto, probablemente el problema te podría haber dicho que en realidad la resistencia al avance pueda estar influenciada por el peso también del sólido que usas como barco, porque algo muy pesado, evidentemente, a ver, yo lo pienso, se va a hundir más, va a entrar en contacto con mayor superficie de contacto con el agua, la dinámica va a ser totalmente diferente. Así que uno podría plantearse tal vez que el peso pudo haber estado ya desde el enunciado inicial, y si vos lo hubieras incluido acá como una variable más, lo que habrías obtenido, avanzó un sí, poquito, Natalia, por favor, habrías obtenido probablemente otro grupo pi para acá, el peso, que sería ¿cuál? Exactamente igual al grupo pi que obtuviste para la resistencia al avance, porque ¿qué es una fuerza? ¿Y cómo la claro, vas a dimensionalizar la fuerza? De la misma acá. manera que dimensionalizaste la fuerza peso. Perdón, la La fuerza resistencia peso, al avance. claro, vas a dimensionalizarla igual que o sea, te va a dar ese pi 1 que te dio acá abajo, te va a aparecer Claro, un pi acá. 4 que va a ser el peso dividido esto mismo que tenés ahí, porque el peso Acá, tiene ¿ves? las mismas dimensiones que la R, claro. Te va a aparecer esta misma ecuación, todo esto lo vas a resolver igual, y el peso va a quedar adimensionalizado de la misma forma. Y de alguna manera habrías obtenido una eh, función desconocida Acá. que incluiría ahí, el peso sobre rho L cuadrado de cuadrado. Y entonces tendrías que decir, bueno, y ahora igualo ese número adimensional pi4, lo hago igual al pi4 entre el modelo y el prototipo, para obtener que el peso, así como tuviste la resistencia al avance, podrías hacerlo con el peso. Y lo podrías haber visto de esa forma, solamente que Natalia ya lo hizo directamente al final. Pero si yo te hubiera dado el enunciado de esta forma, a vos no te habría llamado la atención. En realidad podríamos decir que lo que está pasando, podés bajar un poquito, Natalia, al próximo o a los dos próximos, no sé, es que cuando acá te pide el peso, en Pero, realidad te está incorporando acá. una variable nueva al problema que no había tenido en cuenta originalmente. Se dio cuenta en el camino, porque cuando llegó el momento, suponete que vos estabas haciendo esto de verdad, ¿no? Y dijiste, bueno, voy a hacer el modelo. Y viste que, ¿y de qué hago el barquito del modelo? Si lo hago de acero o lo hago de madera. Y cuando lo pongo veo que se mueven diferentes. Uno flota menos, otro está más sumergido, otro directamente se me hunde y me cambió toda la dinámica del problema. Es otro problema nada que ver. No, pará, acá el peso yo no lo tuve en cuenta, pero era una variable importante porque me doy cuenta que no da lo mismo todo con cualquier peso. Entonces lo incorporé y bueno, ¿cómo se va a dimensionalizar? De esa forma, ya me doy cuenta inmediatamente que va a salir eso que está ahí. Y luego puedo calcular el peso que tiene que tener el modelo, ¿ves? Y ahora con ese peso tengo que hacer el modelo, con los 212, pucha, es un modelo pesado, ¿eh? Mm. 212 kilos. Igual es Si no cuatro lo veces hago con más ese, chico. claro, si no lo hago con ese peso, y va a haber una fuerza que no va a estar
que no va a ser proporcional entre modelo y prototipo, no va a guardar la semejanza dinámica, el peso, digamos, no lo vas a estar haciendo semejante, vamos a decir. Y de esta manera, haciendo esa ecuación que hace ahí Natalia, peso del modelo igual peso del prototipo por rho m sobre rho Sí, p por lambda al cubo, ahí. sale la relación para vos podés calcular ese peso. Y esa es un poco la lógica. Lo que pasa que, claro, acá medio que pasó de largo en el enunciado. Claro, sí, ahí entendí. Después no me había quedado muy claro cuando planteamos la semejanza dinámica. Entendí como que no tendría lógica usar el modelo en mercurio porque es nocivo, entonces tendríamos que optar o porque se cumpla el Freud o que se cumpla el Reynolds. ¿Está bien? Sí, Sí. por lo general en este tipo de ensayos lo que se tiende es a que se cumpla el Freud. De hecho, lo que estuve leyendo es eso también. O sea, es cuando las condiciones Sí. son esas, se respeta esto y el Reynolds se aproxima. Claro. Eso es Pero, porque es un problema de superficie libre, ¿no? O sea, claro, tenés el agua, ¿sí? Tenés un barco que está flotando en el agua, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el Freud es tal vez preponderante al Reynolds en importancia. O sea, es más importante garantizar tal vez el Freud que el Reynolds. También podrías hacer análisis, ¿qué pasa si igualo el Reynolds? ¿Cuánto me daría? Hago el ensayo, digamos, con la velocidad del modelo que me saldría de igualar los Reynolds y tal vez vea a partir de ahí qué diferencias hay, hacer un análisis combinado de una situación y la otra por separado y tratar de sacar conclusiones a partir de todo, digamos, y realmente darme cuenta si realmente el Freud era más importante que el Reynolds. Eso lo puedo tal vez hacer analizando los resultados que obtengo y viendo el comportamiento dinámico del modelo una vez que está funcionando. Por eso que vos lo haces y después ves si, como pasó acá, el peso no me había dado cuenta, bueno, después lo incorporo. Bueno, eso podrías acá tal vez chequear, a ver qué pasa si en lugar de la semejanza de Freud obedezco la semejanza de Reynolds. Bueno, o por ahí no es tan importante el Reynolds. ¿Por qué? Porque, a ver, yo te digo, bueno, el Reynolds, aunque no me dé exactamente igual, tal vez pueda encontrar una condición en la que, no sé, el Reynolds me da, no sé, el doble, ponerle en un caso que en otro, no lo estoy respetando, pero ponerle que en las dos condiciones estoy en flujo laminar, ¿sí? Porque en ningún caso todavía superé, o sea, si el Reynolds es muy bajo, digamos, y entonces de alguna manera la dinámica de esa no voy a cometer un gran error ahí, porque por ahí sí habría un error si en el modelo el flujo es laminar y en el prototipo el flujo es turbulento, claro. que sería, digamos, los Reynolds tenés que ver esa condición. Ahí estaría cambiando fuertemente la lógica, pero si son los dos turbulentos, por ejemplo, y estoy en una faja de Reynolds más o menos similar, aunque no sean iguales, y tal vez la diferencia no va a ser mucha. Eso lo podemos ver incluso después en flujo en cañerías, que hay un gráfico que es el gráfico de Moody, que uno ve que por ahí variando el Reynolds hay zonas donde yo varío el Reynolds y no hay un gran impacto en ciertos parámetros, depende en qué zona esté del Reynolds, ¿no? Por eso habría que chequear esto. Normalmente en un barco a las velocidades que se mueve, ¿cuál es la velocidad a la que se mueve el barco este? A 20 kilómetros por hora. Está avanzando a 20 kilómetros por hora, seguramente el flujo es turbulento, ahí en la capa límite que está en contacto
con el barco del agua, en contacto con el agua. Entonces, digamos, en cualquier reino que estés, tenés que estar en caso turbulento en el modelo y en el prototipo. Y si eso se cumple, bueno, aunque no sean iguales, estás más o menos bien. Ahora, no obedecer el Freud ya es más complicado, porque fíjate que acá las relaciones entre la gravedad, la longitud característica y las velocidades al cuadrado. O sea, vas a tener mucha sensibilidad Sí. sobre la velocidad. O sea, va a ser muy sensible acá los cambios de velocidad a esta condición que tenés ahí arriba. Entonces, puede que esto termine siendo mucho más crítico en un problema como este, y te conviene sacar la velocidad y garantizar que se cumple el Freud, que el Reynolds. Bueno, todo eso te lo da obviamente la experiencia, ¿no? O sea, o saber de qué tipo de problemas. O sea, en general, en los problemas de superficie libre, el Freud es dominante. Ahora, el Reynolds es importante siempre. Por lo tanto, bueno, acá sí lo podés descartar porque no te queda otra, pero está bueno hacer este análisis adicional, digamos. Pero por ejemplo acá, si yo te hubiera dicho que no sé, la tensión superficial es una variable importante en el enunciado inicial, te habría aparecido el Weber. Y ahí vos ves este problema y te tenés que dar cuenta que el Weber no es un número, por más que el enunciado te lo metió ahí medio de prepo, y no sé quién te pudo haber dado ese enunciado, por ahí el enemigo, te dijo que sigma, que la tensión superficial era importante, y vos vas y resolvés y te aparece ahí un número. Pero bueno, en problemas de superficie libre es el Freud. Así como en problemas de flujo compresible con altas velocidades de gases, típicamente aviones, digamos, en supersónico y demás, el número que importa es el match. Entonces tenés que ver ahí, igualar match, tenés que analizarlo, no lo podés pasar por arriba y olvidarte de ese así nomás. Bueno, eso lo tenés que saber, por eso cuando yo los di los números, habíamos mencionado en qué caso eran importantes cada uno de ellos, ¿no? Ujú. Bueno, nada, eso. Pero, profe, entonces, como que se me dirían, bueno, evalúa lo que sacaste en esta fulmina, ¿no? Yo diría que priorizaría la velocidad del modelo que saqué, o sea, priorizaría el Freud, y buscaría una viscosidad cercana a la que me dio acá, pero que no sea justo el mercurio. Claro, o sea, vos no vas a encontrar, pero por ejemplo, a ver, tal vez puedas, a ver Natalia, vos Sí, tenías ahí una las tabla de tablitas. viscosidades. Sí. Sí, igual, espérate, Lo acá lógico. está. Mirá, si lo haces con alcohol etílico, bueno, está mejor que si lo haces con, o no, va a haber 4 por 10 a la séptima, tiene que ser. Gasolina, bueno, bueno, con gasolina te recomiendo no hacerlo. Claro, Claro, a algunos se le ocurre fumar en el ensayo y, a ver, algún otro 10 a la séptima no tenés. no, ya me voy a... Bueno, alcohol etílico tampoco te recomendaría. No, o sea, se Este, hace con agua, se sigue haciendo con sí, agua y después, bueno, lo que decías vos de sí. verificar esto de que se respete el Reynolds a nivel, digamos, en cómo voy a obtener el fluido, si va a ser, Si va a ser un flujo turbulento o perdón, el laminar o flujo, ese no el tipo de flujo, condiciones. claro. Está bien, pero por ahí, acá tenés una lista de 8 o 9 líquidos o fluidos, porque algunos son gases. Eh, bueno, eh, puede ser que haya una lista más completa donde encuentres algún líquido muy denso, seguramente, o tiene que ser algún líquido. El mercurio es además de viscoso, poco viscoso y muy denso sería, ¿no? Ven la Claro, acá. densidad.
Tal vez encuentres algún otro fluido con viscosidad, digamos, tan baja como esta, viscosidad cinemática tan baja. O sea, porque acá la viscosidad cinemática te da bajísima porque la densidad es altísima. Sí. Entonces, como la viscosidad cinemática es mu sobre rho, pero fíjate las viscosidades. No está tan mal cuando empezás a ver las viscosidades. Acá el problema es la densidad, no tanto la viscosidad, ¿ves? Esta es la viscosidad, esta es la densidad. Esta te da muy diferente porque este es muy grande, Claro. acá. Entonces, cuando dividís este por este... Ahora, tal vez encuentres otro fluido parecido al agua que tenga, digamos... tendrías que tener... Y otro fluido que tenga esto tiene que ser un fluido muy denso y con una viscosidad similar a la del agua. Y es difícil, claro. No sé, no se me ocurre ahora, pero ¿quién te dice? No sé, tal vez haya alguno, ¿viste? Algún fluido, Tratá de que sea un fluido newtoniano. Si en un lugar estás usando un fluido newtoniano, en el otro también. O sea, esas propiedades también tenés que tratar, porque por ejemplo yo te iba a decir ahora, y si mezclamos agua con alguna cosa que le eleve mucho la densidad, bueno, pero cuidado, te tiene que quedar un fluido newtoniano, ¿no? Porque si no, estás con fluidos que tienen físicas diferentes, también va a haber problemas. Entonces, bueno, no sé, tal vez mezclando, digamos, los fluidos con alguna cosa, puedas lograr aumentar mucho la densidad. La verdad que es un caso raro del mercurio. Yo no creo que puedas llegar a esta condición. Seguramente no te queda otra que hacerlo con agua, como decís vos, Natalia. Pero bueno, a veces puede pasar que encuentres otro fluido que, bueno, no te da lo que vos buscabas, pero bueno, al menos se acerca un poco más y podrías intentar probar con ese. Y si no es un fluido muy caro o peligroso y que se pueda conseguir, lo podrías utilizar y tratar de acercarte a la condición. Nada, sería una posibilidad, pero bueno, acá evidentemente no queda otra que usar agua, porque el mercurio es un caso muy particular. No, de hecho no escuché, bueno, estuve viendo a ver si encontraba algo, pero mercurio la verdad que no. No, porque el mercurio tiene esa propiedad que tiene, mira, la viscosidad dinámica muy parecida, Sí, digamos, acá. 1,5 la del agua, en cambio la densidad es del orden de magnitud, de 2 órdenes de magnitud mayor que el Sí. agua, o sea, de 1000 a 13.500, es un orden de magnitud mayor que el agua, es un montón. Entonces, claro, ahí está la diferencia, ¿no? Son como 13 veces, acá mira, 10 a la séptima y en el agua 10 a la sexta. Claro, no, por Entonces, eso justamente el objetivo del ejercicio creo que es eso, o sea, marcar la diferencia. Claro, digamos, que lo difícil que es conseguir una semejanza absoluta en el hecho en el de decir, bueno, Claro. Si voy a respetar los números adimensionales que me brindó mi análisis adimensional, si quiero respetar todos ellos, encuentro, así fueran dos, como por ejemplo es este caso, encuentro una tremenda dificultad ya de movida. O sea, ¿por qué? Porque para que eso se dé voy a tener que utilizar para el Reynolds una viscosidad que no... O sea, un material cuya viscosidad cinemática me dé ese valor para poder respetar esa semejanza y se complica muchísimo. O sea, de ahí también, digamos, se está mostrando justamente eso. Que por más que tenga así dos números, así todo, que haya
digamos, una similitud absoluta es complicado. Sí, estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Si ustedes mezclan agua y ciertos polímeros que se utilizan en la industria del petróleo, eh, el polímero es como se compra y viene como un polvo que se tiene que mezclar con el agua en ciertas condiciones y se forma como un gel, ¿sí? Ese gel en realidad lo que hace, por ejemplo, en este caso el polímero lo que hace es aumenta muchísimo la viscosidad mu, o sea, la primera columna, Sí, te la aumenta, ponele 50 veces la viscosidad. Y la densidad te la deja aproximadamente igual a la del agua, o sea, cuando vos medís la densidad te da 1100 kilogramos masa por metro cúbico. O sea que cuando hagas la cuenta entre mu dividido 1000, o sea, dividido 1100, vas a tener... te va a dar la viscosidad cinemática, te cambia un montón, pero al revés de lo que querríamos lograr nosotros, ¿no? O sea, justo al revés de lo que hace el mercurio, que es mantener más o menos similar la viscosidad dinámica, pero con una densidad mucho mayor. En este caso, al sumarle un polímero, podés variar mucho la viscosidad dinámica para arriba, pero manteniendo Bueno, así como eso te pasa con el polímero, es probable que haya algún tipo de carga que vos le puedas poner, y eso habría que... Bueno, hay un montón de productos que se mezclan y qué sé yo, que logres aumentar la densidad de ese fluido sin modificar tanto la viscosidad. Tal vez exista algo así, no sé. Pensaba yo, por ejemplo, viste los videos, Natalia, de la maicena que vos mostrabas Sí, al principio, bueno. están iguales subidos en el campus. Por eso, bueno, ahí tal vez estás aumentando mucho la densidad y tal vez no estés cambiando tanto la viscosidad, pero bueno, ese es un fluido no newtoniano. Claro, no. Entonces no te conviene usarlo acá para el ensayo, porque tiene un comportamiento totalmente diferente. Entonces todos esos fenómenos que vimos a principio de año te van a molestar acá, porque el barco realmente funciona en agua, que es un fluido newtoniano. Entonces ese es otro tema a considerar. Bueno, como ven, en realidad es muy interesante todo el análisis que se puede hacer y todas las opciones cuando, digamos, se trabaja con experiencias, digamos. Eh, Realmente la construcción de una experiencia, o sea, de un ensayo, para ver lo que uno quiere ver, es compleja, no es simple, ¿no? El análisis, digamos, y a veces se pueden encontrar soluciones parciales a ciertos problemas y a veces no, y uno se tiene que contentar con lo que tiene, digamos, y bueno. Pero es un área muy interesante porque es experimental, ¿no? Siempre todo lo que tiene que ver con instrumentación experimental es muy interesante, visualización de flujos, eh, todas cosas que se hacen, y siempre partiendo un poco de esta teoría que están viendo acá en esta unidad, o sea, esta es la base para poder diseñar experiencias y poder decidir, por ejemplo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer a escala? ¿Lo voy a hacer uno en uno? Porque si escalo ya no voy a poder respetar las semejanzas fundamentales del problema. Entonces a veces la decisión es, no, entonces dependiendo del tamaño me conviene respetar la escala original, no hacer algo escalado, si puedo. Y bueno, todo en base a este tipo de análisis que estamos haciendo acá. Sí, sí, y se utiliza mucho en la industria, digamos, en lo que es lo más competitivo, ya sea, no sé, saliendo, digamos, de lo que es autos de carrera, en lo que es los aerogeneradores, todo el tema de ensayos para las hélices se tiene muy en cuenta. Es algo que obviamente lo hacen todo computacional, pero tienen su túnel de viento, tienen
sensores de medición de lo que sea para poder tomar las medidas de viento, densidades, o sea, es algo que hoy en día se utiliza, no es algo que, bueno, hago un cálculo y a ver qué me da el programa tal. O sea, justamente por realizar este tipo de ensayos es que, digamos, es una retroalimentación, digamos. Los programas se toman de estos ensayos valores, a su vez, los programas, digamos, se ponen mejor, o sea, no es la palabra que quiero decir, pero bueno, es lo que me sale, para volcar lo más parecido a la realidad. Entonces, con eso se puede fabricar, qué sé yo, palas con determinada forma que se ajuste a ciertas situaciones. Me fui para el lado de los aerogeneradores, pero bueno, para que vean que no es solamente